nada, es un placer estar aquí con todos vosotros y bueno, pues tener la posibilidad de acercar este nuevo instrumento a todos vosotros y contaros pues lo que conocemos. Hemos tenido la suerte de ayudar un poco en su desarrollo y en conseguir que sea un instrumento eficiente y seguro al mismo tiempo, ¿vale? Hablamos de un sistema que contiene dos aleaciones, una aleación, como veis, rosa y una azul, que ahora podemos hablar y comentar un poco sobre el instrumento. Bueno, lo más característico es esta aleación rosa, que es la aleación pink, que comentaremos durante la presentación. Como bien ha dicho el doctor Cisneros, hay multitud de sistemas de instrumentación en el mercado y cualquiera de estos instrumentos es un instrumento bueno para poder hacer un buen tratamiento de conductos, ¿no? Tenemos desde sistemas con más cantidad de limas, con conicidades, bueno, de todos los tipos. Con cualquiera de ellos, si trabajamos bien, podemos hacer una buena endodoncia. Lo que yo recomiendo siempre a mis alumnos o cuando damos una conferencia es que hay que elegir siempre un instrumento que nos facilite la vida, es decir, que no nos cree problemas, que no nos deforme, que no nos cree alteraciones en el conducto y que sea seguro, que no se nos fracture, ¿no? Y es un poco lo que siempre recomiendo cuando elegimos un sistema de instrumentación. Lo que vamos buscando es la máxima flexibilidad del instrumento y este sistema, el sistema Blue Shaper, es un sistema con bastante flexibilidad, como vais a poder ver, ¿no? ¿Qué ventajas tiene el sistema Blue Shaper, ¿no? Pues bueno, el más importante es que es el único sistema que tiene dos aleaciones dentro del mismo instrumento. Que no tiene memoria de forma, es decir, que si lo curvamos va a mantener esa curvatura, por lo cual al no estirarse va a tender a no transportar, a no deformar el conducto. Son prácticamente 4 instrumentos, con 4 instrumentos podemos preparar el conducto perfectamente, en la mayoría de los casos. Tiene muchísima capacidad de corte. ¿Qué nos encontramos? Que la mayoría de los sistemas que nos encontramos en el mercado son sistemas que o renunciabas a la capacidad de corte o renunciabas a la flexibilidad. Desde lo que yo he probado, que he probado muchísimos sistemas de instrumentación, he investigado mucho con metalurgia, es el sistema que he encontrado más balanceado, más equilibrado en cuanto a capacidad de corte y al mismo tiempo en cuanto a flexibilidad, por lo cual tenemos un sistema plenamente eficiente y al mismo tiempo un sistema súper flexible. Ahí vemos dos imágenes, serían dos de las limas que luego os comentaré, que están en el sistema. Y esto es el blister básico, ¿no? El blister, por así decirlo, que necesitaríamos para hacer un caso. Esas son las 4 limas. Y bueno, luego las comentaré un poco más en profundidad, pero ya destaca, si os fijáis, que todas son de un color azul, una aleación blue, excepto la morada, que es la primera lima, que es una aleación pink, que le confiere otras características al instrumento, ¿no? Aquí vemos también los 4 instrumentos. Hemos visto antes que el anillo de color ha pasado de una zona más en la base a más en la punta. Ha habido un cambio. Este es el diseño último y el diseño que ya se comercializa. Y bueno, cómo vienen los blisters por la parte de atrás. Esto es un caso de los primeros que pudimos hacer con el sistema y bueno, cómo mantiene la forma y bueno, como todos. ¿Qué ventajas tiene el sistema? Bueno, pues viene en blisters, ¿vale? Empaquetado, blisters estériles. Con 4 instrumentos podemos hacer la mayoría de los casos y no son de un solo uso. Es un sistema que podemos volver a utilizar, aunque aquí hago un punto de inflexión y lo que yo siempre he dicho, ¿no? Siempre que he hablado de cualquier instrumento, siempre he dicho que las limas, como de verdad cortan, es cuando están nuevas, ¿no? Hoy en día la mayoría de los sistemas de instrumentación que utilizamos en el mercado son sistemas con corte activo, que lo que buscamos es que ese corte activo, altas revoluciones y torque alto, hace que la lima no se frene, tenga un corte muy eficiente contra la pared del conducto y así minimiza mucho su estrés.
¿no? ¿Qué le ocurre? Cuando una lima la reutilizamos, pierde capacidad de corte, se redondea ese borde cortante, bien por la esterilización, porque se oxidan los bordes cortantes, o bien por la utilización, que ya no corta igual, por lo cual esa lima pasa de un corte activo a un rozamiento mayor con la pared del conducto, a incluso un desgaste más que un corte activo, ¿no? Por lo cual la lima ya no es igual. Entonces, lo que yo he abogado siempre es intentar un sistema que podamos con facilidad recambiarlo, que no tengamos que reutilizar demasiadas veces, porque va a ser mucho más eficiente nuestra instrumentación. Instrumentar con limas prácticamente nuevas siempre lo que nos va a hacer es que sea más eficiente nuestra instrumentación, sea mucho más efectiva, sufran menos las limas y podamos preparar mejor los conductos. Por eso yo siempre animo a no reutilizar demasiado los sistemas, con cualquier sistema de instrumentación, porque estamos cambiando el instrumento según lo reutilizamos. Aquí vemos también el instrumento, os dejo ver un poquito y vemos, bueno, pues un poco sería la lima, la Z4, sería un 25, vemos su aleación blue y vemos la sección, una sección triangular convexa, como la que tenemos en otros sistemas, como podría ser el sistema Vortex Blue o el sistema ProTaper Gold. Y bueno, pues ahí vemos, tiene un mango reducido de 11 milímetros y bueno, pues más o menos está siempre, como todas las limas, en longitudes 21, 25 y 31, como la mayoría de los sistemas, ¿no? Aquí vemos el sistema, las 4 limas principales con las que hacemos la mayoría de los casos. Con estas 4, Z1, Z2, Z3 y Z4, haríamos el 80-85% de nuestros conductos. Y para aquellos que les gusta un poco la inspiración de otros sistemas estilo ProTaper, hay otros 2 instrumentos, como es la ZX y la Z5, ¿vale? Un diámetro 30 y la SX, para mejorar el acceso en el conducto. Y luego también estaría la Z6 y la Z7, Z6 en diámetro 40 y la Z7 en diámetro 50. Pero la realidad es que con estas 4 hacemos la mayoría de los conductos y no necesitamos de las otras limas para ese 80-85% de los conductos. Mi recomendación es que esa lima, la ZX, no me gusta demasiado, ensancha demasiado en el tercio coronal y el sistema está diseñado para solo esos cuatro instrumentos, no la necesidad de tener que abrir más arriba en coronal. Pero si algún usuario, algún dentista o especialista en endodoncia le gusta abrir con una lima de acceso, tiene la posibilidad de utilizar esa ZX, incluso luego para aumentar diámetros apicales, la Z5, 6 y 7, 30, 40 y 50, ¿no? Pero con estas 4 son las que hacemos la mayoría de los conductos y es un poco pues cómo está diseñado el sistema, ¿vale? La primera lima, la Z1, es una lima en aleación pink y las otras Z2, Z3 y Z4 están diseñadas en aleación blue. Aquí vemos una de las cualidades, también se aprecia aquí, si os fijáis, podemos ver perfectamente cómo el diámetro máximo de desgaste, fijaros, está en esta zona, ¿vale? Y fijaros que la parte activa de la Z1 es más cortita que las otras. Las otras, si os fijáis, la parte activa llega hasta este punto prácticamente, ¿vale? Y ahí hay una línea que he marcado, ¿vale? Pues en la línea esta, fijaros la distancia que hay en la Z1. La Z1 tiene una parte activa más cortita de 14 milímetros. ¿Por qué es esto? Porque la nueva tendencia hoy en día es en preparar menos el tercio coronal, la zona de entrada en el conducto. Y esto, si lo comparamos, por ejemplo, con la S1 de ProTaper Gold, vemos la diferencia, esos 2 milímetros, que lo que van a hacer es que la preparación con la Blue Shaper es más pequeñita en el tercio coronal, manteniendo más cantidad de dentina en nuestra preparación, y es una ventaja bastante importante. Vemos dónde acabaría el MFD, o dónde sería el MFD de nuestra Blue Shaper Z1, y hay el MFD de la S1 de ProTaper Gold, y vemos pues la distancia de los 2 milímetros de diferencia, ¿no? Todas las restantes de Blue Shaper tienen una parte activa de 16, excepto esa Z1 que tiene una parte activa de 14. ¿Vale? Vemos, fijaros, el MFD de una Z1 es 0,90 en esa zona de máximo desgaste
y en cambio con la protipego estamos hablando de 1,05, ¿vale? O sea, un desgaste bastante superior, ¿no? Y aquí vemos cuál es el impacto real, ¿no? Aquí tenemos en el caso de la izquierda un caso mío hecho con Blue Shaper. Vemos esa preparación conservadora aquí en la zona de entrada del conducto, pero al mismo tiempo es una preparación conservadora pero equilibrada, no es tan pequeña que nos obliga a obturar con cono único, sino podemos hacer perfectamente una compactación vertical, termocompactación mecánica, vástago transportador, en la técnica que nos interese, pero manteniendo mucha cantidad de dentina pericervical, como habla el doctor Cisneros antes, y no pues casos pues como el que vemos aquí, pues más clásicos, donde se preparaba muchísimo más aquí en la zona coronal. Y sabemos, hay un artículo interesantísimo de la doctora Ana Arias, en la cual nos dice que todo lo que abrimos en esa zona coronal es mayor incidencia de fractura vertical posteriormente, por lo cual, por eso la mayoría de sistemas hoy en día están buscando esa preparación un poco menos invasiva, ¿no? Aquí vemos un poco cómo sería la secuencia, cómo tendríamos desde la Z1 a la Z5 y ese desgaste, digamos, aquí en la zona más coronal, digamos desde 0,90, 0,95, 0,88, eso sería el desgaste en el MFD de las principales limas del sistema, siempre por debajo de 1 y en torno a 0,90 en la mayoría de conductos. Si os fijáis también, en cuanto al diámetro apical, también es muy diferente a otros sistemas. Fijaros que la Z1 es un 14 de diámetro apical, ¿vale? Ahí lo tendríamos, y es una punta semiactiva, por lo cual es como si fuera una pequeña lima de glide path. Al mismo tiempo nos prepara el tercio coronal y al mismo tiempo nos crea un pequeño glide path, por lo cual este sistema se puede utilizar con una lima glide path, como podría ser la Z-Glider, pero mi recomendación es que no es necesario y directamente con el sistema y estableciendo un pequeño glide path con lima manual 10 y 15 es más que suficiente y no tenemos que introducir un instrumento más que siempre nos va a encarecer más la endodoncia, ¿no? Si repasamos un poco en cuanto a lo que existe, hoy en día la tendencia es a preparar menos los conductos. Como ya he dicho antes, hay distintas marcas en el mercado que conocemos todos, pero uno de los problemas que nos encontramos es con ciertas marcas, por ejemplo, en este caso tenemos True Anatomy, una lima fantástica que funciona muy bien, que desgasta muy poco, pero que muchas veces nos encontramos con el problema de que la preparación es tan conservadora que no sabemos cómo poder obturar, ¿no? En eso la Blue Shaper me gusta mucho, porque está mucho más equilibrado, es decir, es una preparación conservadora, pero al mismo tiempo nos deja espacio para hacer cualquier tipo de obturación convencional como la que hemos hecho siempre, ¿no? Y otras marcas como la V-Taper, que conocéis por ahí, pasa un poco igual, ¿no? Una preparación de 0,80 es demasiado pequeña a nivel coronal y casi obliga al cono único con biocerámico, que no es mi técnica de elección, ¿no? Aquí vemos la punta semiactiva y os dejo un poco ver, perdonar, y vemos un poco cómo es el instrumento. Esta punta semiactiva de la Z1, las demás es una punta inactiva, pero la de la Z1 es una punta semiactiva que hace que penetre muy bien en el conducto, muy suavemente y que avance con mucha facilidad dentro del conducto radicular. Esto es un estudio que hicimos en la universidad hace ya unos años y es para que veáis cuál es el impacto real de la aleación. Desde mi punto de vista, lo que más se ha desarrollado en los últimos años y lo que más se ha trabajado es en las nuevas aleaciones, ¿no? Y estas nuevas aleaciones es lo que nos va a aportar un plus en nuestros sistemas de instrumentación. Fijaros, en este caso es un estudio que hicimos en la universidad, está hecho con la Protaper Next, lo hicimos con unas limas que nos fabricaron en níquel titanio convencional y las comparamos con las que se venden, que están hechas en Endwire. Por lo cual era mismo diseño, exactamente misma lima y todo sometido al mismo estrés, mismo tiempo, misma presión, etc. Lo metimos en nuestro banco de pruebas de fatiga cíclica, que llevamos ya muchos años trabajando en él, y fijaros qué es lo que encontramos. Pues que exactamente el mismo instrumento, todo igual, lo único que cambiará Endwire por níquel titanio, lo que encontramos es, fijaros, prácticamente doblamos el tiempo con el Endwire, doblamos el tiempo de resistencia, por lo cual es un impacto bastante importante. Si pasamos un poco más, nos encontramos otro estudio
que hicimos un poco después. Comparamos dos instrumentos, en este caso Wave One Gold con el Wave One tradicional, y lo comparamos en la parte de arriba, en los dos casos, el níquel titanio convencional. En esta zona hicimos el N-Wire, ¿vale? Tanto aquí como aquí, y aquí abajo, en estas dos, hicimos la preparación o la práctica o la investigación con una aleación Gold, ¿vale? Entonces, lo que obtuvimos es que obtuvimos prácticamente en las de arriba, en el níquel titanio convencional, la mitad de resistencia que con el N-Wire, y con el Gold doblamos la resistencia al N-Wire, por lo cual cada nueva aleación iba haciendo que el comportamiento de nuestras limas fuera cada vez un poquito mejor, ¿vale? Y ese es el impacto real de las nuevas aleaciones, ¿no? Y el sistema es una aleación blue principalmente, aunque una de las limas, la Z1, es una aleación pink, ¿vale? La combinación de las dos aleaciones viene determinada porque dependiendo de la aleación vamos a obtener propiedades de la lima un poco distintas, que vamos a ver ahora, ¿vale? Y vamos a poder conseguir comportamientos de flexibilidad como los que estáis viendo, pero al mismo tiempo vamos a conseguir corte, que es lo que no teníamos antes. Había sistemas muy flexibles, como puede ser los de Coltene, el CM-Wire, pero con poca capacidad de corte. Ahora estamos hablando de un sistema con la misma flexibilidad y una capacidad de corte brutal. Fijaros un poco cómo se ha desarrollado. Partimos de una etapa inicial, año 90, Rafa ya os ha hablado sobre, se introdujo el níquel titanio en endodoncia rotatoria. Año 2007 surge la introducción del N-Wire. En el año 2015 la aleación Gold. Año 2016 la aleación Blue. Y en el 2020 tenemos la aleación Pink, que introduce Zark Forendo con el sistema Blue Shaper. Y aquí tenemos parte de un estudio que hicimos en el año 2016, en el cual lo que tuvimos es un mismo instrumento y lo que hicimos es hacerle diferentes tratamientos térmicos para tener diferentes comportamientos. Entonces, obtuvimos primero un níquel titanio estándar, luego tuvimos un light gold, luego un gold, luego un pink, una aleación pink, y luego una aleación blue. De este estudio surgió la idea de hacer un sistema con aleación pink. ¿Qué es lo que obtuvimos? Que cuanto más nos vamos hacia la derecha, las aleaciones de más hacia la derecha son aleaciones mucho más flexibles y mucho más resistentes a la fatiga cíclica. Pero eso tiene una contraprestación, que es cuanto más nos vamos a la derecha, pierden capacidad de corte. Por lo cual eso era un problema que nos encontrábamos y que había que buscar un equilibrio entre capacidad de corte y al mismo tiempo flexibilidad. ¿Qué es lo que se ha hecho con este Blue Shaper? Mezclar dos aleaciones. Una lima que queremos que corte más, que ya es flexible porque es fina de por sí, como es la Z1, se le pone una aleación más cortante como es la aleación Pink, y las demás limas que lo que queremos es que tengan flexibilidad, son limas grandes y la mayor parte del conducto ya está preparada, buscamos una aleación flexible y resistente a la fatiga cíclica, pues son limas de tamaño importante y por eso se le confiere una aleación blue. Y esa es un poco la idea, ¿no? ¿Cómo se hacen ese tipo de aleaciones? Son tratamientos térmicos post-fabricación. Aquí vemos un instrumento cuando se ha tallado, aquí tenemos el instrumento cuando sale de la máquina donde se le confiere la forma de lima y posteriormente se hace un tratamiento térmico y se obtiene la aleación blue o la aleación pink que estamos viendo en este caso, y así salen las limas. Luego se le pone el mango, se le pone el tope y luego ya se empaquetan, se esterilizan, etcétera, etcétera. Luego lo que pasa es que después de tallarse el instrumento se mete en un horno de calor a una temperatura determinada, a un tiempo de enfriamiento y a una presión, y dependiendo de la presión, el tiempo de calentamiento y el calentamiento que se le dé al instrumento, le va a conferir un tipo de aleación, un tipo de comportamiento u otro. Lo que vemos no es una capa de pintura, lo que vemos, el color, es una oxidación de la superficie de las limas, y esa oxidación por el calentamiento es lo que le va a conferir al instrumento diferentes comportamientos. Aquí vemos
algunos de los instrumentos, son de Blue Shaper, en la misma fábrica. Y aquí tenemos dos prototipos, son dos instrumentos, y fijaros un poco, porque es muy curioso, en el lado de la izquierda tenemos dos instrumentos que se han flexionado mucho, y tenemos uno en aleación Blue y otro en aleación Gold. Y fijaros el de la aleación Gold, cómo está mucho menos flexionado que el de la aleación Blue, mucho más flexible. Esta aleación es una aleación mucho más flexible, esta es una aleación menos flexible, pero con más capacidad de corte, que es un poco lo que decía, es una aleación que está un poco más en el centro, la aleación Blue está más en el extremo, ¿vale? Por lo cual era un poco más flexible, más resistente a la fatiga cíclica, pero en principio menos capacidad de corte. Aquí tenemos un instrumento. ¿Qué ocurre cuando tenemos un instrumento dentro de un conducto? Pues cuando tenemos un instrumento de níquel titanio dentro de un conducto, el instrumento va a intentar, por su memoria de forma, ponerse recto, ¿vale? Entonces va a tender a transportar hacia el exterior de la curva, hacia esa zona, ¿vale? Y también se va a comer un poco el interior del conducto, ¿vale? Y eso es lo que vemos en este vídeo. Fijaros en este vídeo en el cual tenemos dos limas, una de níquel titanio aquí y hay una de aleación Blue, y fijaros que al mantenerla tiempo dentro del conducto, fijaros al hacer movimiento de entrada y salida, como la aleación Blue es una aleación flexible que mantiene la forma del conducto, no va a transportar tanto. En cambio, una aleación o un titanio convencional, fijaros cómo con su memoria de forma tiende a ponerse recto y a enderezar un poco, se come parte de la zona recta y también transporta un poco hacia el exterior de la curva en esta zona. En cambio, una aleación flexible, como en este caso, va a mantener mucho más la forma del conducto. Y conseguimos que un instrumento, a pesar de ser un 25-6% de conicidad, tenga una flexibilidad total, como estamos viendo. Ahí vemos otra vez los 4 instrumentos, destacando esa primera lima Z1, su color rosa, y el color azulado al resto de instrumentos. También llevamos desde el año más o menos 2014 haciendo un estudio de investigación de fatiga cíclica con diversos sistemas de instrumentación y bueno, pues hemos incluido también el sistema Blue Shaper, hemos probado sistemas como TrueAnatomy, EndoEdge, EndoSequence, Genius, HyFlex EDM, K3, XF, Blue Shaper, Mani, OneShape, Proteper Gold, Proteper Next, Proteper Universal, Reciproc Blue, TrueShape, Twisted File, Vortex Blue, Wave 1 Gold, Rotate, y los comparamos todos un poco entre sí, ¿no? Aquí quiero dar las gracias tanto a Sergio Kulder, que es parte de la investigación, a la doctora Pérez, a la doctora Salamanca, varios miembros de mi equipo de investigación allí en la universidad, donde hemos trabajado durante años con el proyecto seguimos aún en el proyecto viendo nuevos sistemas de instrumentación y bueno, pues lo que hemos obtenido es, bueno, pues comportamientos muy distintos. Lo que se puede ver es que, y lo que vemos en los artículos, hay mucha gente que ve un comportamiento por fatiga cíclica y cree que una lima que es resistente en fatiga cíclica es una lima buena. Es buena en comportamiento flexional, en comportamiento en curva, pero quizá no tanto en torsión. Lo que hay que buscar es un equilibrio, ¿no?, entre comportamiento torsional, flexibilidad, capacidad de corte y resistencia a la fatiga cíclica. ¿Vale? Pero bueno, viendo un poco la fatiga cíclica, resalta mucho que limas con aleación Blue, como puede ser la Reciproc Blue, fijaros el comportamiento que tiene, muy superior al resto. ¿Por qué? Pues porque es un momento reciprocante, no acaba de rotar del todo y por eso su comportamiento es mucho más resistente, ¿vale? Igual también limas como, por ejemplo, en este caso, tendríamos la TrueAnatomy, aquí en el extremo, también tiene un comportamiento bueno en fatiga cíclica. ¿Por qué? Porque es una lima muy pequeñita y al ser muy pequeñita soporta muy bien ese estrés en la zona de curvatura, ¿vale? Si comparamos un poco de igual a igual, pues tendríamos, por ejemplo, aquí la Blue Shaper en este punto
y podríamos compararla perfectamente con la Protaper Gold o con la Protaper Next, que fijaros que en su resistencia es bastante superior, ¿no? Esto es el banco de pruebas donde hemos hecho parte de los estudios. Y estos también, otros estudios que hemos hecho sobre estrés torsional, y vemos un poco que el comportamiento de la Blue Shaper, que vemos aquí en ese extremo, es un comportamiento muy parecido en torsión a la Protaper, que quizás sea la Gold estándar en comportamiento y resistencia torsional, por lo cual tenemos una lima muy equilibrada, de las mejores en fatiga cíclica y muy equilibrada de las mejores, ya que el Gold estándar es la Protaper, en resistencia torsional, por lo cual es muy resistente tanto torsionalmente como flexionalmente. Aquí comparado con algún instrumento más, ahí vemos como la sección triangular convexa, muy del estilo Vortex Blue, muy del estilo de Protaper Gold, aunque con los cambios un poco en la sección, en la parte activa y las dobles aleaciones y esa punta semiactiva que tiene al inicio de la Z1, ¿vale? Como todos los sistemas, bueno, vienen con su kit de puntas de gutapercha, puntas de papel. Y una de las cualidades que siempre remarcamos, aparte de las que ya hemos dicho de flexibilidad y resistencia, una de las cualidades que tienen las nuevas aleaciones que no tienen memoria de forma, es decir, que las curvamos y mantienen su curvatura, es esta, ¿no? Aquí tendríamos el Endwire, ¿vale? Y fijaros, ¿qué ocurre con el Endwire? Tenemos un 7, un segundo molar al que no podemos acceder bien al conducto mesio-vestibular y precurvamos la lima y no nos acaba de entrar bien porque tenemos que doblar mucho para poder entrar en ese conducto mesio-vestibular. Vemos que con una lima que tiene memoria de forma, como en este caso, el acceso es muy complicado. En este caso tendríamos una aleación Gold que tiene más flexibilidad, pero no del todo, tiene un poco más de capacidad de corte, pero su problema es que no tiene flexibilidad del todo, ¿no? Vemos que la intentamos precurvar un poquito, y aunque la intentamos precurvar un poquito, un poco, ahí lo vamos a ver contra el espejo, fijaros que tampoco se flexa mucho, ¿vale? Flexa muy poquito porque no tiene tanta flexibilidad como podría tener una aleación Blue, ¿vale? Y aún cuesta un poco meterla dentro del conducto. En cambio, cuando pasamos a una lima con aleación Blue, como en este caso la Blue Shaper, fijaros que en este caso es distinto, ¿no? Fijaros que tiene mucha más flexibilidad, podemos doblar mucho más instrumento y entra con mucha más facilidad dentro del conducto radicular para poder instrumentarlo, ¿no? Y bueno, son casos que hemos hecho con Blue Shaper. Fijaros que podemos ser muy conservadores en la zona de entrada, ¿vale? Manteniendo mucha dentina pericervical sin transportar. Fijaros en este caso igual, también hemos sido muy conservadores, sobre todo también en la zona apical, y como a pesar de no instrumentar mucho el conducto, hemos sido capaces de reproducir pues anatomía como conductos laterales y anatomía varios de la zona apical. Otro caso es fijaros también cómo hemos sido capaces de poder obturar y mantener la forma original del conducto. O en este caso, que también os he mostrado antes, lo conservadores que hemos sido en la zona de entrada en el conducto, que no hemos alterado prácticamente nada su anatomía original. Y vamos con el procedimiento clínico, ¿no? ¿Cómo sería la forma de utilización? Vamos a remarcar 4 pinceladas, cuatro cosas, como son que no es necesario el Z-Glider para hacer la preparación, lo estamos viendo aquí, es una lima de GlidePath, nos va a preparar el acceso para las limas rotatorias, pero no es necesario, con una 10 y con una 15 manual es más que suficiente y no necesitaríamos de la Z-Glider para preparar, ya que la primera lima, la Z1, ya es una pequeña Z-Glider que nos va a preparar el conducto, esa punta semiactiva ya nos va a preparar el conducto y nos va a ensanchar también la porción coronal. De remarcar, muy importante,
aunque a la gente no le guste mucho, las primeras limas, las dos primeras Z1 y Z2, se utilizan a 500 revoluciones y torque 4. Me ha pasado que algún compañero me dice, no, pero es que a mí me gusta más usarlo a 350. No está hecha para utilizar a 350, puedes usarlo a 10 si quieres, pero está hecha para utilizar a 500 revoluciones, para que tenga efectividad de corte y al mismo tiempo la flexibilidad inherente a el instrumento, a la aleación que estamos utilizando, ¿vale? Y luego tendríamos las limas de terminación que se utilizan a 350 revoluciones, tanto la Z3, la Z4 y la Z5, a 350 revoluciones y todas ellas a torque máximo, ya puede ser 4 como veis aquí, o 5 dependiendo del motor que utilicemos. Por lo cual, recapitulamos, la Z1 y Z2 la utilizamos a 500 revoluciones, el resto de instrumentos, Z3, 4, 5, 6 y 7, a 350 revoluciones, torque máximo en todos los motores, ¿vale? Y la secuencia sería la siguiente, siempre trabajamos a 3/4, lima del 10 y del 15 a 3/4, Z1 a 3/4, lima del 10 a longitud, localizador, lima del 15 a longitud, y ahora Z1 a longitud, Z2 a longitud, Z3 a longitud y Z4 a longitud, y ya tendríamos preparado el conducto perfectamente. En este momento calibramos con una lima de 25, vemos que hay tackback, que hay una buena retención a nivel apical y estaría preparado el conducto. Si alguno quisiera preparar más el conducto para limpiar un poco más porque el diámetro apical le parece escaso, tendrá la posibilidad de llegar a Z5, 6 o 7 para terminar el caso, ¿vale? Es una secuencia muy sencilla, muy flexible y con mucha efectividad de corte, lo que va a hacer que trabajéis muy rápido dentro del conducto, ¿vale? Bueno, os quiero invitar al congreso que se realizará dentro de 15 días, al congreso del COEM, que vienen dictantes súper importantes. De endodoncia en nuestro campo viene Clifford Radel y viene también Néstor Cuenca, que van a dar 2 conferencias, bueno, 4 conferencias, 2 cada uno, súper interesantes, y bueno, pues os invito. Luego al final de las presentaciones vamos a poner un vídeo, y la verdad que es un congreso fantástico y que os recomiendo que vayáis. Aquí tenéis mi correo, aquí tenéis mi página de Facebook y mi Instagram para cualquier duda, cualquier cosa, y nada, que ha sido un placer poder compartir con vosotros este nuevo instrumento. Llevamos un tiempo trabajando y estamos súper contentos, y la verdad es que pues, me hace mucha ilusión poder transmitir algo nuevo y algo que os invita a probar, ¿vale? Muchísimas gracias y espero que nos veamos pronto.